Cuando mi tierra y mi chocita en un peligro se encontraba, tomé coraje, tomé valor, de ronderito me presenté a dar mi vida, a dar mi sangre por mis hermanos que hoy lloran. Nuestra infancia familiar ha sido maravillosa, creo que la recordamos siempre con mucha alegría. Mi hijo, mi Goyo, nació aquí en La Lima, ahí se crió, de ahí salían a las 6 de la mañana para acá arriba a Chirinos, a la escuela, para que comience a estudiar primaria. Y creo que desde ahí también nace ese sentimiento de querer luchar por su tierra, por esta patria, por la naturaleza que nos ha albergado durante muchísimo tiempo, porque vivimos en una comunidad campesina. En nuestra casa queda en la esquina de una cascada, en medio de las fincas, de las chacras de café, de plátanos. Lo que está ahora en Monte, eso era una finca. Ahí cosechábamos café. Era finca eso, pero ya se ha perdido ahora. Pero para que avance a llegar temprano tenía que tomar desayuno a las 5:40, porque a las 6:30 tenían que venir ya al colegio. Yo en la casa sabía que tenía un hermano Goyo, que mi mamá nos había contado, que era el mayor. Yo era el último de la familia. Y todos ese día salimos de la chacra temprano, porque Gregorio Santos llegaba de Jaén, porque él estaba estudiando en el pedagógico, y nosotros recién lo íbamos a conocer a Goyo. Yo tenía 7 años. Como Goyo ha sido nuestro primer hermano, él nos enseñó, ha tenido vocación de maestro por naturaleza. Nos enseñaba a escribir con un carbón en la puerta de madera. Nos enseñaba a contar con los granos de café. A mí, como soy la única hermana mujer, juntaba orquídeas y nos traía para jugar. Llegó de frente a jugar con todos nosotros, a preguntarnos la tabla, a preguntar qué eran nuestros profesores, cómo se portaban y qué nos gustaba hacer. Solíamos reunirnos después de las cosechas de café y de recoger el café, sentarnos a conversar, a contar cómo habíamos pasado el día, a cantar canciones. Llevaban su cuaderno o su tabla para estudiar sentados en la chacra cuidando la vaca. Todos han trabajado y han estudiado. Tenía 3 años cuando ya se ofreció la presidencia de Víctor Raúl Haya de la Torre. Como nosotros anteriormente éramos apristas, trajo los afiches, los prendimos en la pared y él mirándolos con un palito largo me dice: mamá, a ver, enséñame qué dice aquí en estos papeles. Y con una sola vez que le repasé el afiche de los apristas, se lo había aprendido, y a todos los que pasaban por ahí los llamaba y les leía el afiche de la propaganda de Víctor Raúl Haya de la Torre. Desde que yo tengo uso de razón, siempre él ha estado interesado por todo el tema político. Mi madre es rondera, su padre también lo fue. Mi padre también es rondero, entonces a quien acompañaba, porque él no tuvo la suerte de conocer a su padre. Con mi papá, que también ha sido rondero, a él lo acompañaba. Entonces, y antes incluso de que naciera, él ya tenía un poncho y un sombrero y su alforja, que le había dejado su padre como una herencia para que cuando nazca lo tuviese. ¿Y quién es mi papá? Tu papá se llamaba Gregorio Santos Negra. ¿Y por qué no está aquí mi papá ahora? Porque tu papá se ha muerto. ¿Y cómo se ha muerto? Ha dicho mi hijito, porque ahí tendría 5 años. ¿Y cómo se ha muerto? Entonces mi hermano le ha dicho: se ha caído al agua. Pues Entonces corriendo ha salido y se fue jalándome de mi vestido, me dice: mamita, ¿por qué eres tan mala?
¿Por qué, hijito? Le digo, me dices eso. Porque mi tía Sara me ha dicho que tú no le has dado la mano a mi papacito cuando se ha caído al agua para que no lo hubieras dejado que se ahogue mi papá, yo estuviera con mi papá. Y que Félix ese no es mi papá. Sí, verdad, hijito, no es tu papá, porque tu papá se ha muerto. Fue algo que a él le dolió mucho, siempre vivía con ese sentimiento. Río caudaloso, devuelve a mi amor, porque me has quitado mi única ilusión. Tú que desembocas en el Marañón, ahí pues terminas con tu cruel traición. Cuando era niño, como era montaña para acá donde es ahorita Chacras, había habido un bejuco grande y lo habían hecho columbio. Y todos los días jugaban allí, se había caído del columbio y se había golpeado la cadera. Estaba cojo, pero de todas maneras él siguió estudiando, así enfermito, le pasaba la fiebre, así se levantaba con su poncho, su sombrerito, puesto a sentarse a estudiar. Y cuando ya fue a dar sus exámenes, los compañeros le decían, oye, tú te has enfermado para sacar buena nota, ¿eh? Y cuando en vez yo le decía, hijito, no has venido temprano, decía, mamita, me han invitado a la reunión para que les lea los artículos de la ronda, las leyes de la ronda. Entonces ya, pues sí, yo le echaba menos a mi hijo cada rato, pero tenía que dejarlo porque verdaderamente la gente lo seguía y lo buscaba. Venían a la casa a verlo, a rogar, señora, mándelo, porque queríamos que nos lea los artículos de la ronda. Era chiquito todavía y así saludaba a él a todos dándoles la mano. Eso a la gente le llamaba la atención. Y cuando ya estaba grandecito, había un señor que le decía, esta criatura va a ser un líder, decía. Esta criatura, qué gusto me da verla, cómo habla, cómo participa. Este va a ser un líder, se acordarán y me contarán. Cuando ya viene a Jaén para estudiar, es ahí que se conoce con gente que estaba ya más involucrada en el campo político. Primero él ingresa a través del Círculo Cultural Jaime Vázquez Díaz, con Ulises Gamonal, que ha sido su maestro y orientador por mucho tiempo. Gregorio, como era un joven de condición humilde, y él también le gustaba mucho el arte, ¿no? Y trabajaba con nosotros en lo que se refiere a la música, y además tenía virtudes especiales de una oratoria, una amigabilidad con la gente que rápido, era un muchacho carismático, un joven lleno de entusiasmo, un muchacho de 16 o 17 años aquí en Jaén, que trataba de romper la gravedad y recuperar su identidad. Yo renegaba con él. Teníamos que pagar nuestro pasaje, sacarnos la recontra gana, irnos buscándose por allá, hasta las comunidades más lejanas a pie, caminando 7, 8, 9 horas, en oscuras o con lluvia. Pero Goyo, ahí con nosotros. Se le conocía como Cebollita, pero ese apelativo más fue común en las salidas del círculo cultural hacia el campo. Y acá en la ciudad más era conocido como Chicharra, por lo de hablantín que era. Yo tendría 8 años y llegó con unos dirigentes ronderos, con Leiva y con Basilio, a organizar las rondas campesinas. Y estaban en una reunión con todos los amigos del barrio. Y yo estaba jugando afuera de la casa, pequeño. Y me dijo, ven hermano, ven Leider, me dice, tú me vas a acompañar. Tú eres el que me vas a acompañar, me dijo. Me abrazó y leyó un documento de las rondas a todos los compañeros del barrio. Y yo me acuerdo ahorita clarito que él me decía, Leider, tú me vas a acompañar. Él mismo ya empieza a direccionar, digamos, su liderazgo en el campo. Él tiene mucho trabajo de campo, hay infinidad de lugares que nosotros no tenemos ni idea, pero la gente lo conoce. Nos conocimos, por supuesto, en las rondas campesinas. Y Goyo siempre llevaba la Secretaría de la Juventud Rondera. Llegó también a ser presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas. Ahí hemos caminado juntos. Cuando él era presidente, yo era secretario de organización de la Federación Regional. Bueno, con el compañero Goyo nos conocimos en la organización de las rondas campesinas, ¿no?
ha sido en el distrito de San Felipe, en un caserío llamado La Tachaca. Y llegaron a visitarnos con el Círculo Cultural Jaime Vázquez Díaz, ¿no? Encabezado por Ulises Gamonal, ahí estaba el doctor Absalón Ríos Caballero, ahí estaba todavía el compañero Germán Leiva. Aquí en Jaén se daba dos opciones. Había empezado a entrar grupos ya con otras tendencias, pero nosotros teníamos una línea de esta visión que estamos aplicando ahora en más, ¿no? Una visión prácticamente de construir un nuevo Perú, pero con las masas populares. Y Gregorio Santos, pues prácticamente esa lucha ideológica interna, él abrazó la ideología nuestra, y de repente hubiese muerto, con otras pasos creo que sucedió. Y se quedó con nosotros, afianzó con nosotros, empezó a entender el movimiento de la izquierda, a estudiar los textos del socialismo, a estudiar el pensamiento socialista mundial, el pensamiento de Mariátegui, y ese también nosotros empezamos a aplicarlo aquí en las rondas. La visión de la cultura, pero en torno a una identidad que defienda al Perú como nación en el contexto universal sin aislarnos. A Gregorio yo lo voy conociendo a partir del año 1986. En el 93 surge un paralelismo a la organización de las rondas. Es ahí donde Goyo toma un protagonismo más interesante, más importante. A partir del año 1994 empieza pues, con mayor fuerza el gobierno de Fujimori a reprimirnos. En el tiempo de Fujimori, en el tiempo de la arremetida, la persecución, del terrorismo y todo lo demás, se vino a confundir y también a incluir a los líderes sociales. Fujimori había determinado o sacó un decreto ley donde obligaba a todas las rondas campesinas a adecuarse o a afiliarse dentro de los comités de autodefensa, ¿no? Y nosotros teníamos una experiencia negativa, no tan adecuada, no creíble en los comités de autodefensa, porque era lo mismo, ¿no? Era pasar a lo mismo. Mientras más crecían las rondas, mucho más sacrificado era la situación nuestra, ¿no? O sea, porque sábados y domingos teníamos que dedicarnos a repotenciar el trabajo en la organización de las rondas. Luego tuvo que cruzar todo lo que es la parte de Sallique para Huancabamba, todo lo que es la cordillera, cruzar ríos, ¿no? Y ahí tengo una anécdota muy particular con él, en la cual estuvo de por medio nuestra vida. Salimos a las 3 de la tarde de un domingo del año 1993. Había un evento de las rondas para rechazar la presencia del Comité de Autodefensas en Santa Rosa. Santa Rosa es un distrito que tiene presencia campesina, es un histórico pueblo de lucha. Optábamos, ¿no? O regresamos vuelta por el camino de Puentecillos, donde está el antiguo Jaén, o nos íbamos por el Pongo Rentema. Y en ese dilema, yo soy de la idea que era necesario irnos por el Pongo Rentema, Y Goyo caminaba, era joven, deportista, siempre ha sido así decididos, y nos venía siguiendo el servicio de inteligencia. Y logramos caminar 3 horas desde las 3 de la tarde que salimos de ese domingo, llegamos aproximadamente a las 6 de la tarde al Pongo Rentema. Y en eso el guarero que había subido, el que maneja el guaro, era una persona de edad con experiencia en manejar el guaro, y sube y él, la polea la está siguiendo, y en eso llega un momento que más o menos aproximadamente a unos, será pues 8 metros de la orilla donde hemos empezado, la polea sale del guaro. Y entonces nosotros nos quedamos absolutamente espantados, y el señor grita, pues no, desesperado, acá nos vamos a morir, algo así. Nosotros estamos ahí los dos, y él me dice, no, doctor, así me trataba, me dice, yo le dije para regresarnos por Puentecillos, me dice, pálido él, pálido, sumamente pálido, y yo obviamente también he estado temeroso, pálido, y yo le digo, profesor, pero si ya estamos para morirnos, no creo que el momento que usted me reclame. El Marañón es profundo. Y allí hemos estado, y el señor, el guarero, subió encima de la polea, y ahí él ha estado logrando subir. Y el guarero, poco a poco, él ha subido con la polea, ahí subido como si fuese un monito, ahí empujaba. Hemos llegado después a la orilla,
hemos bajado del guaro, nos hemos abrazado los dos y ahí él me ha dicho, yo también, que no podíamos morir porque éramos muy jóvenes y que nos falta hacer mucho por nuestro pueblo. Ese liderazgo que de pronto fue surgiendo en el campo con los ronderos, porque es ahí, desde ahí donde surge toda su formación. Entonces, él ya se proyecta no solamente a ese trabajo de organización en las bases, sino a querer posicionarse o a querer visionar que sí él podía representar, que sí él podía liderar y que podía llegar a gobernar con el apoyo de la gente, ¿no? En el año 2003, 2004, 2005 era necesario de que ya alguien tenía que asumirse la responsabilidad política y eso se le encargó a compañero Gregorio. Él empieza a participar de la vida política activamente como candidato a la alcaldía en el distrito de Chirinos, lo cual no fue posible, pero él no quedó truncada ese anhelo, ese sueño, no quedó ahí. Ahí iniciamos una campaña con música en los 45 caseríos que eran en esos tiempos. Y ahí nos tocó hacer la publicidad y él me enseñaba a hacer las letras. Formamos un grupo de música Nuevo Amanecer y caminamos pueblo por pueblo haciendo música y explicando la propuesta de Gregorio. Pero la parte sur de Cajamarca nadie lo conocía a Gregorio. Entonces fuimos a Cajamarca y en Cajamarca en el Congreso logramos encargarle a él con la presidencia regional de las rondas. Tú te encargas toda la parte sur y nosotros seguimos repotenciando la parte norte de Cajamarca. Entonces, 2 años de presidente regional, se permitió trabajar la defensa del Cerro Quilich. Era tan hábil de que al final del cabo estaba reportando las noticias de la represión que había en la defensa del Cerro Quilich, pero también eso permitió apuntar por el otro lado de que era Piura, la defensa de Río Blanco. Era el 2005, ahí se desarrollaba un proyecto de minera Majás que estaba ubicado en las comunidades Segundo y Cajas y Llanta en Ayabaca, que nunca fueron consultadas para que ese proyecto se realizara, donde iba a ser fuertemente afectado todo un sistema hidrológico de la parte norte del país, lo cual la población tanto de Ayabaca, de Huancabamba, de Piura, de la región Piura y toda la parte norte de Cajamarca salieron en defensa de esa cordillera y de esas vertientes de agua que terminan en el Marañón. Y a mí me encargaron la toma del aeropuerto de Zumba, para no permitir que la represión ingresara con los Antonovs ahí, y de ahí se repotencian a Piura, ¿no? Y reprimían. Cuando ya la policía, la DINOE, de operaciones especiales, detiene a los 4.000 compañeros, ahí no los deja pasar, buscan otra forma de poder llegar a encontrarse con los otros compañeros que estaban ya casi en el corazón de Majás. Los elegidos para acompañar a Gregorio Santos era mi hermano Félix Calva Guerrero y era mi primo Rolmer Eros Chinchay. Ellos se dirigieron directamente por la cordillera caminando 10 horas. Ubicados ahí, ya se encontraron con toda la gente de Piura y de Huancabamba y de Ayabaca. Ahí más o menos llegaban a un promedio de 12.000 ronderos. Eso de las 5 de la tarde llegaron ahí, cerca del campamento de Majás. La DINOES ataca con bombas lacrimógenas y con todo a los campamentos improvisados de los compañeros de los ronderos. Ese enfrentamiento duró desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Gregorio ahí estaba ya dirigiendo la defensa de los ronderos, sale con un pañuelo blanco y la DINOES, en vez de tranquilizar y generar un diálogo, comienza la arremetida con AKMs y los ronderos solamente tenían su instrumento de ley, que es el palo y su penca. La DINOES avanzaba con proyectiles a quemarropa, detuvieron a un promedio de 31, incluido ahí mi hermano Félix Calva, que estaba reportando algunas radios. Los llevaron a un camal de sacrificio de ganado, a los 31, los amarraron de pies y manos, los torturaron
les echaban electricidad, aparte con varas grandes, las forraban con trapos mojados y los golpeaban para que no queden huellas, y no les dieron alimentación por 4 días. Inclusive a ellos les ponen unos sacos de polietileno, unos sacos negros de esos de cochizar café, les ponen ahí, así los mantenían. Y llega el fiscal Félix Toledo Leiva a hacer la verificación del caso, pero no llega con ningún equipo médico y arman, disfrazan a uno de la DINOES, a un equipo que le acompañaba con chaquetas de médicos, y hacen el acta y los trasladan de la minera Majás a Piura y los ponen a la carceleta de seguridad de Estado. Los liberaron a las 3 de la mañana. Gregorio Santos comenzó a reportar por un teléfono satelital. Cuando él estaba reportándome a mí de la situación, yo reportándolo a él, en eso dicen, nos empiezan a atacar. Y en eso que me está comunicando, yo escucho un disparo. ¡Pum! Y se terminó la comunicación. Pensamos lo más grave, lo mataron. Era 2 días que no teníamos comunicación con Goyo. Mi madre se enteró por la radio en Chirinos y se fue a pedir apoyo al alcalde en esos tiempos y se fue con 2 carros porque ella quería recoger el cuerpo de su hijo. Gregorio llegó caminando y salió en esa ruta para llegar a Huancabamba. Pernoctaron una noche, inclusive en el hospedaje que ellos se quedan, una cama en el piso y un catrecito, que este catrecito había estado ya apolillado y se cayó con toda la fuerza. Ellos pensaban que lo seguían atacando. Entonces luego de ahí salen y se encuentran que en todas las calles de Huancabamba estaban llenos de policías. Ahí él va a un teléfono y llama a un primo Javier Solís, y le dice que le avise por favor a mi mamá que él estaba con vida. Ya en la plaza de armas estaba llena de ronderos y estaban haciendo la vigilia por el fallecimiento de Gregorio Santos, que no había, por el cuerpo y alma y toda la cosa. Luego de esos momentos él ingresa en una mototaxi a la plaza de armas de Jaén y es recibido y ovacionado ya por la población, por los ronderos, donde con lágrimas en sus ojos, en sus rostros, se notaba el gran entusiasmo y ya sabíamos que Gregorio Santos ya había llegado a Jaén también y que estaba con vida. El involucrarse dentro del trabajo político creo que conlleva muchísimo tiempo. Le ha dedicado de los días de la semana el 90% de su tiempo a ese trabajo de organización, de ir al campo, de caminar, de estar organizando las rondas. Entonces creo que ese trabajo y ese rol que él ha desempeñado como que sí ha marcado un antes y un después. Se lanzó al Congreso también, y luego que tampoco los resultados por el tema de la valla electoral no se llegó a concretar, pensó en el gobierno regional. Y él, convencido con la certeza de su trabajo que había realizado, se lanzó a este espacio que para él era desconocido. Se vino a radicar a Cajamarca para empezar su trabajo ahí. Es innegable que con su juventud y su carisma empieza a formar un movimiento nuevo que tonifica a la izquierda y surge el movimiento de afirmación social. Él ha contribuido mucho a innovar la izquierda con gente nueva, con sangre joven y con carácter muy amplio. Ese es Gregorio, ¿no? Empezaron de cero, nadie, al fin y al cabo nadie creía en ellos, pero se fue sumando la gente. Aún creo que dentro de todo ese proceso era como increíble de que no haya podido ser alcalde en Chirinos, no haya podido ser congresista, y ahora imaginarse que se fue a lo más alto cuando de pronto para cualquiera hubiese sido ya no fui alcalde, me quedo acá o sigo insistiendo en ello, pero no, él, su intención y como le digo, su capacidad de convencimiento lo llevó a que pudiese lograr el triunfo regional acá en Cajamarca. He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. ¿Ustedes quieren vender su agua? Porque dicen que las quieren vender allá en las mineras, dicen si nos van a vender el agua. Ya hemos hecho una consulta con ellos. ¿Y les han consultado a ustedes? Porque, ¿qué es más importante, el agua o el oro?
porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua, y de ahí sale la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua. Por lo tanto, yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca de Hualgayoc con respecto a la minería. Se va a respetar las actividades de la agricultura, la ganadería, el agua para los peruanos. Cuando terminamos el conflicto Majás, el presidente Humala era candidato y lo manda a llamar a Lima, a Gregorio. En esa reunión estuvo presente Nadine y el presidente Humala. Le dijo: Goyo, ¿qué quiere Cajamarca? Y Goyo le respondió que no traicionen los líderes la voluntad de sus pueblos. Eso quiere Cajamarca. Y a usted le queda un enorme reto en este proceso electoral de la unidad de la patria, de la unidad del país, que le han quitado el alma, que le han quitado la identidad. En las elecciones pasadas el fujimorismo había arrasado acá en Cajamarca y Humala había perdido. Bajo esos lineamientos, el MAS puso a todo su aparato de dirigentes políticos, dirigentes sociales, toda la logística para garantizar el triunfo del presidente Humala en esa época. ¿Qué le dice al pueblo cajamarquino? Que no le vamos a fallar, que no le vamos a fallar a Cajamarca. Tenemos mucha expectativa y mucha... Rechazamos posiciones extremas, el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. El presidente Humala ya había sido captado por los grupos de poder, por los Roque Benavides y toda la CONFIET. Si llegó a ser presidente de la nación, es gracias a su mentira, gracias a su hipocresía, gracias a la traición. Nuestro compromiso es con la defensa del Quilis para toda Cajamarca. Que no venga la minera a agarrar territorios donde son colchones acuíferos, donde se resuelve y sale el agua para nuestras tierras. Yo dije agua y oro, no agua o oro. Él se alió prácticamente a Yanacocha para poder darle pase libre, pero vengándose de quién, atentando contra quién, contra Goyo. El gobierno no va a aceptar, no aceptará ultimátum de nadie. El proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Lamento que se diga que de Conga depende la gran transformación. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es asumir la defensa de los últimos recursos naturales que nos quedan en biodiversidad y agua dulce, que es el problema del mundo. Para nosotros Cajamarca en este momento el tema es agua. Y lo que nosotros estamos ahora señalando que ya no puede sacrificarse Cajamarca con más expansión minera. Esa forma tan secuenciada, tan malintencionada de Yanacocha y el gobierno han ido haciendo de Goyo una persona mucho más drástica en lo que él había prometido. Porque si ya él empeñó la palabra en la campaña, jamás iba a dejar de hacerlo, no iba a fallar, porque él tenía un compromiso con las rondas. Hay que dejar pasar el carro, yo voy que me acompañen al hospital. Este es el camino, Esta es una carretera, señor. Carretera pública, usted lo conoce. O sea, Yanacocha no puede impedirnos transitar por las vías de comunicación, pues. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Quién es él? No, vamos caminando. Acá el presidente es la máxima autoridad de la región y no se puede desconocer. Yo le pido capitán. Me tiene que acompañar, capitán. ¿Que venga? El último pedido. Haga la línea ahí. ¿Están bloqueando la carretera, policía? No, estamos haciendo las coordinaciones. Están bloqueando la carretera, ¿verdad? ¿Por qué ordena bloquear la carretera usted? Hay que denunciarles. Yo aquí estoy cumpliendo pacientemente con todas las órdenes y las normas que ustedes dan. Me paseas todo un rato. No, yo estoy coordinando. ¿Coordinar para nada? Yo por comprender, espero acá. Pero porque nosotros no nos vamos a defender. ¿Qué quiere que nos forcemos aquí? No se trata de eso. O sea, no se trata de eso, pero me obliga, porque quiero pasar en el camino, tú no me puedes detener en el camino. Porque entonces si yo intento pasar, entonces tú me vas a detener y me detienes y me llevas en el patrullero.
Eso es lo que va a ocurrir. Claro. ¿Qué Eso voy a busca, hacer? esa orden hay. Yo quiero, para demostrar esto, yo tengo que hacerme detener, porque yo intento pasar, capitán. Yo también igual, por favor. Yo también igual, que nos detengan a todos. Un ratito. Que nos detengan a todos. Que nos detengan a todos. Dejen buenos. Está hablando bueno, señores, para allá, por favor. No, para allá. Está bien la cámara, pero no queremos chocar con usted tampoco. Un poquito más allá. Señores, por favor. Señores. Por favor, entienda, pues, entienda. 3:44 de la tarde. Entonces también damos pase al alcalde de Cajamarca para que demos ya con esto inicio a la reunión con algunas opiniones, terminar con algunas sugerencias y luego retirarnos. Gregorio Santos, yo creo que desenmascaró en carne propia el verdadero rostro que tuvo Humala y que lo hizo a sus inicios del gobierno y que ya no le pudo mentir a la población y se vistió de militar y se vistió de autoritarismo para garantizar los proyectos continuistas de Fujimori, Toledo y Alan García. Estuve en Lima y yo creía que el proyecto Conga se va a hacer en Lima, en Miraflores, porque en todos los programas de televisión aparecía el programa y la propaganda del beneficio a favor de Conga. Y había un spot publicitario donde los niños, las mamás, los médicos hacían hijos y nacían con casco. Anuncio la declaración de estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumasá. Nos encontramos en disposición del diálogo, de aclarar con transparencia, con humildad, todas las dudas, legítimas por cierto, que surgen de las comunidades y de la población de a pie. Porque para nosotros, todos ustedes son importantes. No hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Cuando Valdés llega a Cajamarca en varias oportunidades, viene con un despliegue policial impresionante, nunca antes visto. El ministro Valdés ya ha venido con su acta redactada. Invito a firmar al presidente, yo voy a hacer lo propio. Habíamos quedado así, que íbamos a firmar, yo no sé por qué no vamos a firmar. No, ya el diálogo terminó. Todos los puntos que tenía ese papel eran para garantizar los proyectos, el proyecto Conga, y sin tomar en cuenta la otra parte de la masa social, de las organizaciones sociales. Y ahí es donde solito firma su acta el ministro Valdés, y Goyo le dice en la plaza: señor Valdés, tu acta no tiene validez, porque él mismo lo había hecho, él mismo la firmó, y él mismo se fue llevando su carta sin ninguna organización, sin ningún planteamiento de toda la base social que había en Cajamarca. Yanacocha comunica a la opinión pública que, a exigencia del Supremo Gobierno y en aras de que se restablezca la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto. Ministro Lerner, envíeme la resolución ministerial donde me indique que el proyecto Conga es inviable y ha sido suspendido definitivamente. Él, en veces jugando con sus hermanos, se subía a las bancas y se tomaba la palabra ahí con sus hermanos. ¡Viva Cajamarca! ¡Viva el Perú! Creo que qué político no tiene enemigos, y eso a mi madre ha sido lo que todo el tiempo le ha torturado y le ha lastimado, el ver de pronto los ataques.
que sí, secuencialmente han ido volviéndose mucho más agresivos, mucho más denigrantes, porque estos juicios no vienen desde que ya llegó al gobierno regional, sino ya veían cómo iba creciendo su liderazgo. Desde ahí vienen las represalias. Hasta la actualidad tiene 90 juicios, incluso uno de una manera sarcástica, se podría decir así, decir que han hecho daños psicológicos a la empresa de Yanacocha. Por eso también le suma un juicio más. Y el poder económico, Yanacocha, la derecha, no ha cesado hasta encarcelarlo al presidente. Sin embargo, ahí está la firmeza del militante para seguir haciendo campaña por la libertad, por la continuidad del proyecto, pero también por la libertad del compañero Gregorio Santos. El día de la detención de Goyo, cuando le meten un empujón hacia adentro, yo nunca pensé que los adversarios de clase se comportaran de una manera tan bestial y vil y muy baja en unas circunstancias como esa, ¿no? Nosotros jamás nos vengaríamos de alguien. Sabemos nuestras discrepancias de clases, pero lo mínimo que queríamos es respetar sus derechos elementales como ser humano. Ese para mí fue un momento bastante duro, ¿no? Y también indignante, ¿no? Y nosotros a partir de ahí, naturalmente, juramos a que jamás vamos a cejar en este país hasta acabar con esas injusticias. El momento más difícil fue la detención del presidente, obviamente. Lo último que pudimos conversar ese domingo a las 4 de la tarde, ya víspera de la audiencia, ¿no? Nosotros estábamos preparados, pero los que estábamos preparados era un círculo muy estrecho y la tarea inmediata fue cómo recuperar a nuestra gente más inmediata. Porque si no recuperábamos el estado de ánimo de ellos, no lo recuperábamos, la verdad que no podríamos haber generado ninguna victoria en este proceso electoral.